Buenos días, hola a todas las personas que se encuentran reunidas en el diálogo interétnico que están convocándose ahí en la Javeriana. Un saludo a todas las comunicadoras, a todos los comunicadores, a todas las autoridades indígenas presentes que estén por ahí haciendo acompañamiento, a toda la gente de periodismo que puede estar presente. Eh, Mi nombre es Blanca Cruz, yo estoy enviando esta comunicación desde México a solicitud de compartir nuestra experiencia de lo que estamos viviendo acá, de los aprendizajes también que hemos tenido aquí en cuanto al tema de consulta, pero también en cuanto al tema de consulta vinculado a los procesos de comunicación. Primero que nada, pues celebro que se esté llevando a cabo este diálogo, este encuentro, pensando en retos de las narrativas desde la comunicación. Me parece clave, creo que andamos más o menos en la misma sintonía. Nosotros justamente le hemos estado dando vueltas a ese tema ya de los últimos años para acá, y sobre eso quiero contarles de manera muy breve porque igual sé que los tiempos son, son cortitos y que están ahí con una agenda apretada. Entonces, bueno, comparto a continuación sobre sobre el tema de consulta, ¿no? El posicionamiento aquí ha sido a partir de que se incluyó este derecho en la Constitución de México, pues posicionar el derecho a la consulta como uno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios y buscar que esto sea ejercido. Sin embargo, este derecho a la consulta no ha podido regularse, transformarse en una regulación secundaria, aterrizarse en una claridad institucional que tenga una visión clara de los procedimientos a seguir cuando se requiere llevar a cabo un proceso de consulta a una comunidad indígena o un proceso de consulta a un tema que tiene que ver con pueblos indígenas, porque no siempre es una consulta exclusiva a una comunidad. Hay muchas cosas que tienen que ver a veces con todos los pueblos indígenas de México. Hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de comunicación indígena o con el tema de educación indígena. Entonces, el derecho a la consulta a la hora de aterrizarse presenta numerosos retos porque dice el gobierno se plantea cómo consultas sobre este tema, exactamente a quién de los pueblos consultas. En Colombia han avanzado en tener una estructura de organizaciones indígenas que de algún modo se identifican en la Constitución, tienen un reconocimiento de autoridades indígenas, de autoridades tradicionales, y todo eso a su vez se eslabona a una estructura organizativa a nivel nacional a través de la UNIC. En México ese no es el caso. Aunque hay un Congreso Nacional Indígena, aunque hay un movimiento zapatista, aunque hay numerosas organizaciones, no hay una articulación entre ellas que permita confluir en alguna figura a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, el gobierno, a la hora de querer llevar a cabo procesos de consulta, pues puede tener muchas maneras de acercarse a los pueblos y de pensar en cómo dirigirse y con quién dirigirse. Sobre eso les comparto de manera muy concreta un tema de consulta en procesos de comunicación que se dio acá. Tenía que ver con los lineamientos sobre el trámite de concesiones de radiodifusión indígena y de telecomunicaciones indígenas. Es decir, la institución aquí que se encarga de otorgar todas las concesiones en materia de radio, televisión, telecomunicaciones, a raíz de un interés que va surgiendo de algunos actores políticos, define crear esa regulación secundaria y crear unos lineamientos específicos para los pueblos indígenas que conforme a su naturaleza, a sus derechos colectivos, permitan un trámite que sea acorde, que sea culturalmente pertinente. Entonces estaba buscando llevar a cabo un proceso de consulta en torno a lo que esta institución llamada IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, en torno a lo que el IFT
había ya elaborado como borrador de estos lineamientos. Entonces veíamos, bueno, ¿a quién consultas? ¿No? ¿A quién consultas sobre si estos lineamientos para tramitar una radio indígena, para cuando una comunidad quiere una televisora, para cuando una comunidad quiere colocar una antena de celular, el trámite que debe llevar a cabo? Queremos ver quién nos puede decir si están correctos o no están correctos, si los validan o no los validan. ¿A quién consultas? ¿No? Entonces, pues ahí fue clave el acercamiento que tenía la institución con algunas organizaciones que acompañamos los procesos de comunicación indígena. Entonces hicimos una propuesta para que participaran comunicadoras y comunicadores indígenas, expertos indígenas en el tema de comunicación, gente que ha venido acompañando los procesos de comunicación y que tiene claridad sobre lo que es el tema del derecho colectivo a la comunicación de los pueblos. Por supuesto que cómo iba el gobierno en un principio a saber quiénes eran esas personas. Solamente lo podía saber a través de tener un encuentro, una relación con los actores adecuados que tuvieran acceso a esas articulaciones, a esos tejidos, a esas personas, a esos actores dentro de las comunidades. Pues bien, un conjunto de organizaciones a través de otra instancia que existe acá en México, que es el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, nos pusimos a trabajar con la institución y sí, le facilitamos toda la lista de personas en todo el país de los diversos pueblos que podían validar esos lineamientos. Fue un proceso interesante, fue un proceso en el que hubo muchas tensiones entre la burocracia, las formas de querer llevar a cabo las cosas por parte de la institución y las formas en que actúan los pueblos, las formas en que las organizaciones consideraban que ese proceso se tenía que llevar a cabo. El beneficio o la parte exitosa de esto es que al final se llevó a cabo y que de algún modo fue válida. Todos, la mayoría, una gran mayoría, más allá de los desacuerdos, dijeron está bien, sí se ha llevado a cabo un proceso de consulta a nosotros en el tema de comunicación sobre este trámite y sobre estos lineamientos. Entonces, el proceso tomó prácticamente un año desde que se comenzó hasta que se concluyó el proceso de consulta, fue muy intenso. Tuvo la ventaja de que permitió que en los foros, en los pequeños encuentros de diálogo, mesas de trabajo que se fueron haciendo como parte del proceso de consulta, con el financiamiento del gobierno, pudimos encontrarnos de muchas maneras, comunicadores y comunicadoras de distintas regiones indígenas del país. Entonces, bueno, pero eso no estaba escrito, ni quedó escrito para que se vuelva a hacer exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada proceso es único y de algún modo cada situación que se consulta responde a una serie de circunstancias y contextos específicos, sociales, políticos, culturales. En este momento la realidad institucional de México ha cambiado y aun cuando fuera el mismo tema, posiblemente no llevaríamos a cabo un proceso de consulta de la misma manera, porque además en aquel tuvimos aprendizajes que en este momento nos llaman a no repetir los mismos errores que en aquella ocasión se tuvieron, ¿no? Entonces, esto de la consulta se va escribiendo, ¿no? Se va escribiendo, es lo que yo quería decir, se va escribiendo poco a poco. Una ley de consulta, una regulación secundaria sobre el tema del derecho a la consulta es difícil de consensuar. También es un riesgo porque podría colocarse ahí un esquema, una receta, como si fuera una receta de cocina de cómo se tiene que hacer el ejercicio del derecho a la consulta en cada caso, en cada comunidad, y, y no siempre ese esquema va a ser el más adecuado para todos los pueblos, para todas las circunstancias, para todas las comunidades, para todos los casos o temas que se están consultando. Sí es importante ir creando generalidades, ir creando criterios, pero este tema de la consulta es algo que a mí me parece, al menos en México, es un proceso en construcción.
Y lo que también quería decir es que, por ejemplo, cuando hicieron un encuentro igual en respecto al tema de consulta en Colombia y nos compartieron las declaraciones, los resultados, a nosotros nos quedó muy claro lo que en aquella ocasión dijeron los hermanos de la Sierra Nevada, que es que en realidad en los temas del territorio, lo que tiene que ver con todo lo que llamamos también bienes comunes de los pueblos indígenas y todos estos bienes que hay en el territorio, en realidad ni siquiera los pueblos tienen la autoridad sobre eso, ¿no? Porque la madre tierra, la naturaleza es en sí misma autoridad sobre sí misma, sobre su propio ser, ¿no? Entonces, bueno, eso pongámoselo en palabras al gobierno es mucho más difícil de comprender, pero nos lleva a todo esto que desde las conferencias internacionales de cambio climático que se promovieron en Bolivia, desde lo que ahí empezó a gestarse como iniciativa, que eran estos derechos de la madre tierra. Creo que eso sería todavía más evolucionado, avanzar hacia eso en las siguientes décadas, ¿no? Donde la propia esencia, el propio ser de la tierra tiene una serie de criterios muy claros que los manifiesta y que nos permiten definir cuando un proyecto va o no va en un lugar, ¿no? Eh, y por otro lado, lo que sí tiene que ver con el impacto directo en la vida de alguna comunidad, que es el tema del derecho a la consulta directamente a los pueblos indígenas. Bueno, cerrando este apartado, quiero pasar al último punto, que es este tema de los retos de las nuevas narrativas y vinculado al tema de consulta. ¿Qué es lo que quiero señalar? Pues el tema de consulta, del derecho a la consulta libre, previa e informada, es sobre todo un riesgo en este momento en las comunidades. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, al menos en México, en donde se ha intentado implementar o se ha implementado, los resultados no han sido favorables para los pueblos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, así como nosotros en el ejemplo que les puse relativo al trámite de concesiones indígenas en telecomunicaciones, tuvimos a bien un encuentro de diálogo con el gobierno, de comprensión y de que se consultara a los actores adecuados, así también hay el otro lado, ¿no? En el que una institución o un conjunto de instituciones manipulan un proceso de consulta y llegan a comunidades que no están organizadas, que no están articuladas, cuyo tejido está de por sí desmembrado, a querer implementar un proceso de consulta sobre minería o sobre un monocultivo o sobre una hidroeléctrica, pero todo está maniqueado, entonces ese proceso de consulta llega y divide todavía más a la comunidad, da muestra de las debilidades que hay en ese tejido y vaya, el proceso de consulta al final sale que gana la minera, ¿no? O gana la postura a favor de la minería, por ejemplo, ¿no? Y en otros momentos, en otras situaciones, casos, pues es un proceso de consulta que confronta a la comunidad, que genera más divisiones de las que había antes, que genera muchas veces violencia, que genera situaciones de amenaza, de desapariciones, no sé, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahí, ¿qué papel juegan los medios de comunicación propios, los medios de comunicación de los pueblos? Un papel muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, desde antes de los procesos de consulta, un proceso de comunicación sabe que le corresponde trabajar por la unidad de su territorio, por la unidad de sus comunidades, por la restauración del tejido social, por la promoción, la valoración de la lengua, de la cultura. Si un proceso de comunicación se encuentra trabajando en este sentido, cualquier reto, como puede ser un tema de consulta, puede llegar ahí y encontrar un blindaje, ¿no? Que no permita que una situación externa venga y debilite y divida y bueno, resquebraje aún más ese tejido, ¿no? Ese tejido comunitario. Un proceso de comunicación es clave en la construcción de la unidad de las comunidades y no necesariamente tiene que hacerlo desde la confrontación, porque tal vez esa es la manera más rápida de seguir dividiendo.
Un proceso de comunicación puede trabajar sobre todo en este enfoque de construcción de paz, desde la promoción de lo más profundo de las comunidades, de las cosas que todos aman, ¿no? Más allá de que unos quieran la minería y otros no la quieran, hay cosas que a todos sí los une, ¿no? Que puede tener que ver con un guiso, que puede tener que ver con una festividad, que puede tener que ver con la lengua, con alguna costumbre, con alguna cosmovisión. Siempre hay posibilidades de unir a la gente más allá de sus diferencias. Eso es lo que un proceso de comunicación que busca la construcción de paz y la construcción de unidad es lo que un proceso de comunicación puede hacer. Ahora, ¿qué pasa con estas narrativas? Pues nosotros en México nos dimos cuenta que todos aquellos discursos que se están enfocando a decir no a la minería, no a la represa, no a la hidroeléctrica, fuera las megaempresas, fuera las eólicas, fuera las zonas económicas especiales, no a esto, no al otro, ponen en una situación de vulnerabilidad a los propios comunicadores, comunicadoras, ponen en una situación de vulnerabilidad a quienes acompañan los procesos de comunicación, a las mismas autoridades que pudieran tener esas posturas o que se visibilizan en el discurso con esas posturas, y pues pone en mayor vulnerabilidad a la misma comunidad entera, ¿no? Aunque dentro de la comunidad haya distintas posturas. Pero esa división de las comunidades es lo que aprovechan las megaempresas para poder insertarse, o lo que aprovechan todas las herramientas que tienen esas empresas, gobiernos muchas veces, todas las herramientas que ellos pueden tener tienen mayor cabida en una comunidad que cada vez se va dividiendo, se va resquebrajando. ¿Cuál es el papel de los comunicadores? ¿Qué pasa con estas necesidades de la comunicación desde todos los sectores rurales, campesino, afrodescendiente, indígenas, desde todos los sectores populares, desde abajo, digamos, ¿no? De todo este mundo desde abajo que está apegado a la tierra? ¿Qué es lo que requerimos que la palabra ahí abajo construya? Que construya las opciones de encuentro entre la gente, que construya aquellas narrativas y relatos que les recuerdan a la gente lo que es, que le recuerdan lo que sueña, que le recuerdan lo que realmente valora. Es cierto que una minera te implica te llama la atención porque te implica un ingreso de dinero posiblemente, ¿no? Y porque el dinero de algún modo es algo a lo que le das valor en tu nueva estructura de vida y en este mundo. Pero además del dinero, ¿qué más valora la gente? Hay cosas que los pueblos, más allá de que estemos ya influenciados por toda esta globalización, hay cosas claras que valoras. Y un relato, una narrativa desde la radio, desde una televisión comunitaria, te puede recordar lo que valoras y dices, cierto, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, eso es lo que mi comunidad quiere. Entonces, por ejemplo, en el caso de la península Maya y una situación con el monocultivo de la soya transgénica que empezó a causar resultados sumamente lamentables, y bueno, en medio de toda su lucha jurídica, ellos desembocaron en un proceso de consulta, pero en el que estaba dándose todo esto, quiénes estaban a favor de la soya, quiénes no, esta confrontación, y en medio de ello colectivos de comunicación que decían qué hacemos, cubrían las notas, pero ya estaban recibiendo amenazas. Pero, por ejemplo, ¿ahí qué pasaba? Por ejemplo, ahí hay una identidad cultural que tiene que ver con la selva maya, que tiene que ver con la abeja melípona en la selva maya, que tiene que ver con el valor de las aguas, de los cenotes. Hay situaciones del territorio, de ese territorio emblemáticas, y que, por ejemplo, se les hacía la sugerencia, armemos relatos. ¿Qué tal si le das la voz a la abeja? Qué tal si le das la voz a la selva? ¿Qué tal si le das la voz al cenote? ¿Qué tal si le das la voz al mayor
y no te metes directo al tema del monocultivo de soya o directo al tema de consulta, porque entrar a este tema es entrar al juego de la confrontación, al juego que en ese momento estaba generando mucha tensión. Pero ¿qué tal si te enfocas a ser un colectivo cultural? Digamos que así es como te van a identificar, que hace cosas con los niños en torno a las abejas, que organiza festivales, conciertos, concursos de canciones en torno a la selva, que, que trae a la radio algún abuelo maya que nos habla sobre la cosmovisión y el valor de un cenote. Y, y, y de pronto si la gente entiende el valor de un cenote, el valor del agua cristalina, la relación que tiene con la cosmovisión de los pueblos, de pronto solito el que está oyendo va a eslabonar y va a decir, y la soya lo está contaminando, ¿no? Y entonces va a entender por qué quiere decirle que no a lo de la soya, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando entiende el valor de la miel y los nutrientes que ese pueblo ha tenido durante siglos y siglos gracias a esas abejitas y que de pronto ahora se ponen en riesgo, pero eso no hay que decírselos ahí mismo, sino que hay que decirlo por otra vía, ¿no? Entonces va a entender, no, si vamos a favor de la soya, vamos a poner en riesgo todo nuestro hábitat, toda nuestra nutrición. La gente, a lo que voy es que la gente solita se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. La comunidad, la gente no quiere que le digan, vota sí, vota no, di esto, di aquello, ten esta postura, ten aquella. No, hay gente suficientemente despierta que ya tiene la postura clara y ni siquiera hay que decirle nada, ¿no? Y la que no está despierta no quiere que le digan que cambie de posición. La que no está despierta lo que quiere es despertar. Entonces, los procesos de comunicación y las nuevas narrativas tienen que enfocarse a despertar a los dormidos, a recordarles quiénes son, a decirles, hey, recuerda lo que sueñas, recuerda lo que realmente valoras, recuerda lo que es parte de ti, ¿no? Entonces hay que ser muy creativos, hay que hacerlo desde lo más divertido, hay que comenzar a enunciar el mundo que queremos, en lugar de estar enunciando el mundo que tenemos y que no queremos. Pero en la medida en que lo seguimos nombrando y seguimos diciendo, estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de violencia, estamos en un estado de corrupción, estamos acechados por la minería, estamos amenazados por esto, estamos vulnerables, estamos en medio de feminicidios. Bueno, en la medida en que seguimos nombrando, lo único que hacemos es fortalecer esa realidad. Las nuevas narrativas tienen que ir necesariamente, tienen que ir a construir los sueños, a nombrar los sueños como si ya existieran. Y entonces la gente va a decir, eso es lo que quiero, hagámoslo, pongamos la energía en lo que queremos hacer. Esa es la energía de la Tierra, esa es la energía del cosmos, la que quiere crear, la que quiere construir, no la que quiere destruir. Entonces, los colectivos de comunicación, en lugar de colocarse del lado de la energía que quiere destruir, coloquémonos del lado de la energía que quiere construir, que quiere crear. Esa es la energía de la Pacha, ¿no? Entonces, por ahí va el reto de la nueva narrativa, el reto del discurso. Dejar de confrontar, tal vez ser mucho más sigilosos, mucho más sutiles, tal vez apuntalar a una radionovela, a un cuentito, a un relato, pero ese relato va a ser profundo, le va a llegar a la gente al corazón. Entonces, bueno, cierro porque ya me extendí un poquito, pero eso es lo que yo quería compartir para este encuentro. Ojalá que sea de mucha utilidad, es lo que venimos trabajando aquí y estamos con toda la disposición de seguir colaborando, de seguir tejiendo. Nos encontramos pronto. Saludos a todas y a todos. Que estén muy bien. Chao.